ya resurrecto, entonces de allí deviene la liberación. Es decir, que estamos hablando de que ya se tiene acceso a vivir en la Jerusalén celestial y que los antiguos germanos y nórdicos llamaban, dentro de sus textos antiguos, la isla sagrada del norte. Entonces, esa isla maravillosa de ellos es la nueva Jerusalén celestial de Juan de Patmos en el Apocalipsis o la Revelación. Entonces, la sabiduría tiene como finalidad unirnos al Padre. Todo lo que nos aleja del Padre no es sabiduría, no es verdad, no es real y es ignorancia y dolor. ¿Qué es lo que nos aleja del Padre? El yo. Todas las enseñanzas que se dirigen al yo, al ego, al intelecto y a la mente, por muy bonitas que sean y por muy funcionales que sean para vivir en esta tierra, son herejía, porque nos alejan del Padre, que es el fundamento de la sabiduría. ¿Qué más podemos agregar a esto? En forma simple, en forma sincera. Podríamos agregar que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Porque donde se encuentra el Padre, el Sagrado Absoluto Solar, se está más allá del sonido y de la causa del sonido. Y pudiéramos decirlo metafórico, que es el lugar del silencio. Pero donde el silencio expresa la voz que clama en el desierto, que nos lleva a la soledad, que nos lleva al calor, que nos lleva a pura luz. Entonces encontramos el imperio del sol. Entonces encontramos el imperio del Padre, del Sagrado Absoluto Solar y su morada. Por eso es que allí no se necesita lámpara, ni hay oscuridad, ni hay sombra. Porque hemos cristalizado la parte más superior del ser. Pero para llegar a ese estadía, ¿cómo podemos lograrlo si no sabemos manejar la palabra, el verbo? Entonces vamos a comenzar a amar a la sabiduría y vamos a comenzar a amar el silencio. Exhorto a mi respetable y cara audiencia amada, porque espero verla todos los domingos, simbólicamente, y dirigirme a ustedes, para que podamos compartir la luz, para que podamos en silencio ser partícipes de la luz. Porque en el desierto encontramos silencio y luz y calor. Y esto simbólicamente es la elocuencia de la sabiduría. Así está escrito, así está dicho por todos los maestros que en el mundo han sido, de que la elocuencia de la sabiduría es el silencio. Eso es lo que podemos agregar a la sabiduría. ¿Cómo logramos el silencio? El silencio existe como palabra no articulada y existe como silencio mental y psíquico. El silencio es necesario en ambos niveles, es decir, silencio verbal y silencio mental. Cuando nosotros seamos capaces, a través del amor, de lograr el silencio verbal y el silencio mental y psíquico, irrumpiremos en el vacío iluminador, en la beatitud suprema, en el arrobamiento místico, en el éxtasis inefable, en la adoración suprema de Dios, en el amor verdadero cuando Él nos llama, cuando se unifique y se fundan
nuestra alma y Él. Entonces allí seríamos partícipes de la felicidad. Porque cuando hablamos del silencio, que es lo máximo de la sabiduría, como elocuencia, nos encontramos con nuestra contrariedad. ¿Cómo podemos nosotros, con nuestra verborrea psicológica, con nuestra demagogia, con nuestra especulación verbal, con nuestras discusiones, con nuestros gritos, con nuestras groserías, con nuestras malas palabras inapropiadas, etcétera, que son el manejo equivocado del verbo, experimentar el silencio mental? Porque si nosotros no discutimos verbalmente, discutimos internamente a nivel psicológico como unos dementes. Perdónenme la palabra, voy a ser lapidario en este sentido, pero nosotros a veces guardamos silencio verbal, pero estamos gritando internamente. Y esto prácticamente es un estado de demencia. Sin embargo, podemos rectificar nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Amar la sabiduría. Pero amarla en el sentido que ya expliqué. Porque ella nos va a llevar a escuchar el clamor del que clama en el desierto. Es decir, al Cristo íntimo que nos llama y nos dice: arrepiéntete. Porque la palabra mágica, sencillita, el requisito es arrepentirnos. Entonces, el arrepentimiento fundamenta la sabiduría. Ahora bien, ¿qué dicen los griegos de Minerva, la diosa de la sabiduría? ¿Y qué dicen tantas culturas en su diversidad inagotable sobre la sabiduría? ¿Y qué dice la Biblia sobre la sabiduría? Todo esto es maravilloso, pero sin embargo, más maravilloso es qué decimos nosotros de la sabiduría. La exhortación de este programa es incentivar en ustedes, a través de esta reflexión y de este compartir, el anhelo a la sabiduría. Quien aspira a la sabiduría, aspira a la ciencia de Dios. Y quien aspira a esa ciencia, logrará la cristificación, logrará ser partícipe de la luz, logrará no solamente despertar su conciencia, sino hacerse consciente plenamente y lograr la perfección en ese despertar. Y en esas alturas se convertirá en la sabiduría misma. Y allí será una fuente inagotable de amor, de esperanza, de consuelo, de fortaleza a todos los seres que pueblan el inalterable infinito dentro de sus limitaciones, claro. Me refiero que el que se encuentra en nuestro sistema solar hasta ahí llegará. Esa es la exhortación en estos instantes. Realmente he cubierto el tema en sí que quería compartir con ustedes y quiero exhortarles a que podamos comenzar a reflexionar sobre el arrepentimiento, sobre el amor a la sabiduría, sobre el acceso a la luz y cómo poder lograr nuestra autorrealización íntima, nuestra iluminación, nuestro despertar en Cristo, nuestro Salvador. Les exhorto por ello a renunciar al yo, porque la sabiduría consiste no en el yo, sí en el ser. Todo lo que conlleva al yo es ignorancia. Es lo que no es. Y lo que nos lleva al ser es crístico
porque el Cristo vino a dar testimonio de nuestro Padre. Realmente ya tenemos poco tiempo. Les exhorto entonces nuevamente a renunciar al yo. Había una palabra que quería comentar de Mateo rápidamente 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y como la luz es sabiduría, también nos dice Mateo en este caso que la luz también es tiniebla. Es decir, que las tinieblas es una expresión de la luz. Entonces, tiniebla es el yo que se expresa a través de nuestros ojos. Y la luz, que es del ser, también se expresa en la luz de nuestros ojos. Entonces, hermanos, hermanas, reflejemos la luz de nuestro ser a través del amor. Y viviremos sabiamente y expresaremos sabiduría. Hemos terminado nuestra edición 168 de Superando Nuestros Límites. Vamos a convertir estas juntas hercianas rápidamente en oratorium. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, a ti, Logos divino, que eres nuestro Salvador y Redentor. Gracias infinitas. Te suplico que doquiera donde hayan enfermos y halles, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida. Para tu gloria, Señor. También te suplico que en los hogares donde reine soberano el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de riqueza, de abundancia, de prosperidad y de abundancia. Oh Divino Logos, también te suplico que en los hogares donde reina el grito, el dolor, la violencia, la desesperación, el miedo, el divorcio, derrame sobre ellos el espíritu de misericordia, de paz, de concordia, de consolación, de unidad. Donde reine el beso santo, el ósculo divino y el abrazo mutuo, la unidad de la familia. Te ruego, Señor, que nos enseñes a despertar en el amor, para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza. Enseña a su esposo a amar a su esposa. Enseña a la esposa a amar a su esposo, para que así puedan crear el traje de las vestiduras del Cristo íntimo y llegar a ti. También te suplico, Señor, que despiertes en nosotros el amor hacia nuestros jóvenes, para orientarles, para fortalecerles, para levantarles. También fecunde ese amor en nuestro corazón para transferirlos y amar a nuestros ancianos y hacer de ellos una vida digna. También te suplico, Señor, que consueles nuestro dolorido corazón de los seres que se nos han ido y que Venezuela solloza. Consuela tantos corazones de madres que en estos momentos lloran la pérdida de sus hijos y los hijos de sus padres, y que la familia está sufriendo. Para ellos te pido, Señor, que en la lejanía derrame sobre ellos abundancia en su vida de prosperidad, de libertad y de protección. Todo esto de acuerdo a la ley y por la caridad universal. Ayúdanos a despertar la conciencia crística, Señor, para ser libres del yo. Y por último te pido que derrame sabiduría y amor a nuestros príncipes. Amén, amén, amén.